Bueno, como les decía, esta es la séptima clase, clase de ventilación no invasiva. Es una de las clases más lindas, a mi gusto. Somos los dos BNI fans, y para la mayoría de las personas que no conocen la BNI, cuando la conocen se vuelven BNI fans también porque es muy buena, ¿sí? Y es una cosa que, digamos, para aquellos que llegaron, que entraron hace poco a las terapias intensivas, y no tanto las terapias intensivas, porque se está usando bastante en las salas de internación general, es algo que se lo puede aprender muy fácil, pero para aquellos que vienen de por ahí una generación anterior, donde el paciente o no se ventilaba o se ventilaba, hay una cierta resistencia al uso de la herramienta, muy probablemente por desconocimiento, o por, digamos, no utilizarla de la manera adecuada y no observar del todo los beneficios que ofrece, porque realmente es muy bueno. Ya van a ver que parece que las empresas de BNI me pusieran dinero a mí, porque yo soy un fanático y me encanta y le hago publicidad todo el tiempo, pero es solamente porque me gusta. Eh, pongo a compartir la pantalla y le paso el mando a Laura, que es la encargada de la clase de hoy. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, así como les decía Gaby, hoy es la clase de ventilación no invasiva, que es una maniobra, una técnica que usamos muchísimo en la terapia, incluso creo que más que conectar, Sí. no sé si en este momento, pero más que conectar a los pacientes al respirador, digamos. ¿Qué es la ventilación no invasiva? Se denomina así a cualquier forma de soporte ventilatorio que aplicamos sin el uso del tubo endotraqueal o de una traqueostomía, ¿sí? Y que incluye dos modalidades, una que es la presión positiva en la vía aérea, que es el famoso CPAP, o la presión de soporte o B-level, que ya ahí manejamos dos presiones, ahora las vamos a ver, pero son dos modalidades diferentes que podemos hacer mediante el uso de ventilación no invasiva. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Primero es que se asocia a un menor riesgo de infecciones nosocomiales, en especial a lo que es la neumonía asociada al respirador. Acorta la duración de la ventilación mecánica, la estadía en terapia, en un cierto grupo de pacientes. En algunas poblaciones esto lleva a que el paciente tenga menos mortalidad, ya vamos a ver en quiénes. Evita el uso de sedación y relajación muscular, porque para esto necesitamos que el paciente esté despierto. Va a conservar el habla y los reflejos deglutorios, o sea, el paciente va a poder hablar, va a poder comer, ¿sí? Y por sobre todo, conservamos el mecanismo de defensa de la vía aérea, por eso decimos que tenemos menor riesgo de infecciones nosocomiales, sobre todo la neumonía asociada al respirador. No va a inducir lesiones en la vía aérea superior, como es la intubación, que puede producir granulomas, dilataciones traqueales y demás. Y el inicio y la retirada del soporte ventilatorio son más flexibles, es decir, que uno no tiene el conectado al paciente en BNI las 24 horas, sino que le hace momentos, a lo mejor hace 2 horas, se le retira, el paciente come y demás, después se vuelve a poner, y así. Entonces es mucho más flexible que obviamente conectar al paciente al respirador. Es una herramienta de manejo kinésico, la manejan muchísimo los kinesiólogos que trabajan en terapia intensiva. Como decía recién, es un soporte ventilatorio parcial en aquellos pacientes que conservan la función ventilatoria. Eso es importante, no es un modo ventilatorio esto, es una herramienta kinésica. ¿Sí? O sea, no reemplaza un modo ventilatorio. Son cosas distintas pero complementarias. O sea, el paciente necesita que esté despierto para poder hacer esto. Y dentro de lo que es la ventilación no invasiva, como les decía recién, tenemos dos modalidades. Lo que es BiPAP, donde vamos a manejar dos presiones, una inspiratoria y la PIP, y la presión continua en la vía aérea, que es el CPAP, que solo tenemos PIP. Bueno, por acá dice más o menos lo mismo y refuerza algunos conceptos, que es muy beneficioso en un cierto grupo de pacientes. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones. Tratamos de evitar que el paciente progrese en el cuadro y que requiere intubación.
no siempre se logra, obviamente, y esto es muy importante, que la ventilación no invasiva no reemplaza la ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Cuando está indicado intubar al paciente, no tenemos que demorarlo porque empeoramos el cuadro. Bueno, ¿cuáles son los pacientes candidatos a hacer ventilación no invasiva? Son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, moderado grave, que esperamos que eso se resuelva en un corto plazo, y sobre todo hay un cierto grupo de enfermos, ¿sí? Como son los pacientes EPOC y los inmunosuprimidos, que se benefician bastante. ¿Sí? Esto, perdón, es la ventilación mecánica en el paciente agudo, no estamos hablando del síndrome de apnea obstructiva del sueño, Claro, ¿no? obviamente. No sé si vale la pena aclararlo. Después ¿no? lo nombra un poquito Perdón. dentro de lo que es el CPAP. Y como decía recién, que si esto falla en el paciente, si el paciente no se adapta, no mejora la insuficiencia respiratoria, no mejora su mecánica respiratoria, no hay que insistir con la ventilación no invasiva y hay que pasar directamente a intubar al paciente y conectarlo a la ventilación mecánica invasiva. Tampoco es una secuencia a veces, ¿eh? A veces directamente vamos a la ventilación mecánica, ¿sí? Invasiva. Vamos, a veces hay pacientes que no es que siempre primero hay que probar con la BNI, si no anda a probar con el otro. Ahora ya lo van a ver con los criterios, pero el paciente que reúne criterios para intubarlo, hay que intubarlo de entrada. ¿No? Bueno, ahí se ven algunas interfaces, ¿sí? Interfase se llama la mascarita, ¿sí? Que se usa para hacer ventilación no invasiva. Fíjense acá abajo, igual ahora tenemos otra en donde se ve mejor, pero esto es una interfase nasal, fíjense que la boca queda descubierta. Esto es oronasal, abarca boca y nariz, y esto es una total face que abarca la totalidad de la cara. Sí. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Y es lo que decía Gaby, o sea, hay pacientes en que uno directamente no le va a hacer BNI y va a ir directamente a intubarlo y conectarlo al respirador. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para hacer BNI? Obviamente, paro cardíaco respiratorio, ¿sí? Hablamos que el paciente tiene que tener, o sea, tiene que estar despierto para hacer BNI, o sea que claramente el paro no es una indicación. Que el paciente tenga deterioro del sensorio y que esté incapacitado para proteger la vía aérea. Entonces, si le hacemos BNI, tenemos un alto riesgo de aspiración y de que haga, obviamente, una complicación asociada a la broncoaspiración, una infección respiratoria y demás. Ahí habla, esto es lo que se refiere, esta aclaración que dice acá, que es importante, que hay excepciones, digamos, a esto. Hay pacientes que desarrollan un cuadro que se llama narcosis por CO2. ¿Qué significa? Que están profundamente hipercápnicos, o sea, acumulan mucha CO2, ¿sí? Y eso es lo que los duerme. Entonces, si uno con mucho cuidado se pone al lado del paciente, le pone la BNI, lo mira de cerca para que no haga una macrobroncoaspiración, y se tiene que salir corriendo o digamos, estar atento por si hay que intubarlo de urgencia. Tal vez esos pacientes que acumularon mucha CO2, la BNI los ayude y evitamos intubarlo. Les pongo un ejemplo sencillito para que se entienda el concepto. Un paciente que está con un nivel de excitación importante. A la noche el médico de guardia no lo puede hacer dormir y le enchufa un bólogo de una benzodiazepina. Y al otro día a la mañana lo encontramos en coma, boqueando, y le sacamos unos gases y tiene 80 de CO2. Claramente fue lo farmacológico. Entonces, por ahí ese paciente, yo le pongo la BNI y después de 6, 7, 10 ciclos de respiratorio, empieza a lavar la CO2, se empieza a despertar, y ya el hecho de despertarse hace que respire mejor, digamos, y ya salir de ese círculo vicioso que le generó la sedación en primera instancia. Es una excepción completa, pero como concepto, deterioro del sensorio contraindicada la BNI, ¿sí? Porque genera más riesgo de broncoaspiración si el paciente no protege la vía aérea. Ese sería el concepto duro. Y sobre todo porque muchas veces no tenemos gases al instante como para entender por qué el paciente tiene deterioro del sensorio. No sabemos que está hipercámnico. Perdón, para evitar esto, una herramienta que puede ser muy útil, que el otro día yo lo ensamblo con esto porque me olvidé de mencionarlo en la clase de analgesia, es el uso de fármacos como la dexmedetomidina.
que es el Precedex. Ese es un fármaco que es un sedante que no produce depresión respiratoria. No lo puse porque no se usa en muchos lugares, es medio costoso. Es un agonista alfa-2 adrenérgico, se los digo para que lo sepan, digamos, no para que lo sepan, sino para que sepan un poco de dónde viene el asunto. Actúa sobre el sistema adrenérgico y produce sedación sin depresión respiratoria y me evita en general estas cosas, digamos. Para los loquitos que no se adaptan bien a la BNI, anda bárbaro el Precedex. Claro, nosotros la verdad es que lo empezamos a usar ahora con los pacientes COVID que tienen un alto índice de delirium, entonces para adaptarlos mejor a la BNI usamos esta droga que es el Precedex. Otro grupo de pacientes que suelen venir hipercámnicos son las exacerbaciones de POC, que a veces la exacerbación de POC también está medio dormido por la retención de CO2. Otra de las contraindicaciones es que tengan una cantidad excesiva de secreciones respiratorias y de difícil eliminación. Piensen que si el paciente tiene muchas secreciones y tiene una máscara, no puede toser y expectorar. Entonces es una contraindicación. Obviamente lo que es la inestabilidad cardiovascular, un YAM, una arritmia, el shock, la hemorragia digestiva alta, todo lo que sea. Perdón, ojo que no se confunda algo. Uno le puede poner la BNI a un paciente infartado. El tema es cuando está la inestabilidad hemodinámica presente. No es el infarto, sino la inestabilidad hemodinámica. Sí, la inestabilidad hemodinámica es indicación de ventilación mecánica. Sí. La hemorragia digestiva alta, bueno, ya lo dije. Lo que es el trauma facial, obviamente porque el soporte, digamos, la mascarita apoya sobre la cara. Si tienen algún traumatismo o una cirugía facial, no se puede apoyar la máscara. Y lo que es la cirugía del tracto digestivo superior, cuando hay suturas como estos pacientes suelen a veces tragar aire y producir distensión abdominal, las cirugías del tracto digestivo a veces son una contraindicación. Bueno, acá se ven un poquito mejor las interfaces, ¿sí? Esto es una interfase nasal, esto la verdad es que en la terapia no lo usamos, es más para el paciente ambulatorio, el que usa un CPAP porque tiene apneas del sueño. Estas y estas son las que más usamos, ¿sí? Que esta parece bastante, que genera bastante claustrofobia, pero la verdad es que una de las que mejor los pacientes se adaptan a esta. Y produce menos lesiones en la cara. En la cara, ¿sí? Porque apoyan la frente, no la nariz, entonces casi siempre las que apoyan en el puente de la nariz produce lesiones. Y esto es ¿cómo era? El hoy famoso Helmet. Hamlet le pusieron lo del noticiero. Pero no es Hamlet, no tiene nada que ver con Shakespeare ni con el chocolate, sino que es Helmet. Se usa Helmet mucho, es la traducción de casco, ¿no? Se usa mucho ahora asociado al COVID porque supuestamente produce menos aerosolización. Estaba medio en desuso esto. ¿Sí? Siempre existieron los helmets, dan mucha claustrofobia, son muy costosos, pero bueno, hoy recobraron un poco su indicación por el tema, lo cual es discutible todavía porque la demostración de la aerosolización de partículas con la BNI, no es la clase de COVID, después lo vamos a hablar en ventilación mecánica en COVID, pero la aerosolización de partículas fue demostrada en solo determinadas circunstancias y la BNI no fue una de ellas, es más una conjetura y una suposición que un dato científicamente validado. Tenemos un micrófono abierto y lo van a cerrar. ¿Cierro acá? Sí. Bueno, acá hay un resumen un poquito de lo que son las interfaces, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas interfaces. Después lo leen, ¿sí? Pero la mayoría de los inconvenientes es las lesiones en la cara, ¿sí? Cuando los enfermeros de la terapia le van a poder decir, pero cuando usamos la misma interfase por varios días, los pacientes empiezan a hacer úlceras por decúbito en el puente de la nariz, o a veces en la frente, así que esa es una de las mayores inconvenientes que tenemos. ¿Querés decir algo de esto? No, en realidad es un poco lo que dice Laura. De las 5, para digamos, las que vamos a ver dos después en el taller,
que es la oronasal y la total face. Helmet nosotros no tenemos. Tenemos una nasal también. Sí, en realidad es una oronasal pediátrica, que queda medio como nasal. ¿Pediátrica? Sí, es de un tamaño pediátrico, pero bueno, le decía, vamos a ver la oronasal y las total face. Las total face son fáciles de poner, son más cómodas. Hay una cuestión con las interfaces, que es el tema de la forma de la cara del paciente a veces. Que a veces una le va y otra no. Las oronasal vienen de diferentes tamaños. Eso creo que hay algo después de eso. Que muchos de los fabricantes tienen incluso en la página que uno puede entrar en Respironics o no me acuerdo cómo se llaman. Los fabricantes, uno se baja una hojita que tiene los diferentes talles, se le imprime y mide más o menos cuánto tiene para pedir diferentes talles. Vienen M, L, S, vienen un montón de talles. La realidad es que no hay forma de conseguir un talle universal para todo el mundo, porque todos tenemos cara distinta. Sí, las Total Face me universalizan bastante la cosa porque se acomodan, la mayoría se acomodan bien a las Total Face, la hora nasal es más problemática, ¿sí? Y después no mucho más que eso, digamos, ¿no? La hora nasal por ahí fugan más que las Total Face, las Total Face se adaptan mejor, y después no tienen mucho más secreto que eso. Las nasales y las bucales se suelen usar más en lo ambulatorio, en los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son más chiquititas, más cómodas, pero fugan más, no son tan efectivas para el paciente respiratorio agudo, no andan mucho. Bueno, y empezamos con lo que es el CPAP, ¿sí? Que es una de las modalidades en las que podemos ventilar al paciente con ventilación no invasiva. El CPAP consta solo de aplicar presión positiva continua en la vía aérea, o sea, es ponerle PIP al paciente. El paciente va a realizar toda la función ventilatoria, ¿sí? La frecuencia, digamos, todo lo va a manejar el paciente, lo único que le vamos a poner es esa presión continua en la vía aérea, que va a ser útil para reclutar alvéolos, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes atelectasiados, y es muy, muy útil en los pacientes que vienen con una ICC descompensada o un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque el hecho de ponerle PIP al paciente aumenta la presión intratorácica y eso hace que disminuya el retorno venoso y la congestión pulmonar, ¿sí? Es muy, muy útil en el paciente con edema agudo de pulmón. Y bueno, como le decía, que es muy útil el CPAP en el paciente ambulatorio para tratar las apneas del sueño. Y la otra modalidad es el BiPAP, ¿sí? El BiPAP es una modalidad muy similar cuando vimos el presión soporte, ¿sí? En donde el paciente, pero obviamente sin instrumentar la vía aérea del paciente. En el BiPAP vamos a setear dos presiones, una presión soporte o IPAP y una PIP o una EPAP, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias de concepto de esto. Vamos a ver después en el taller, tenemos un equipo de CPAP de pared que es solamente para hacer lo anterior, que es el CPAP que está... No pusimos la fotito. No pusimos la fotito porque le tengo que borronear la cara al paciente. Del paciente, sí. Pero tengo una fotito donde son sistemas que se pueden usar en una sala común, se pueden usar en cualquier lado, digamos. Son sistemas de alto flujo que a veces son medio difíciles de aguantar desde el consumo de oxígeno, según lo que uno tenga en uno u otro lugar, pero son muy buenos. Ya lo vamos a ver después en el práctico también. Bueno, para que no sé si terminamos. Entonces, esta modalidad, aparte de darle una PIP o EPAP, nos permite agregar un soporte ventilatorio, que sería la IPAP. Y tenemos dos tipos de equipos, unos que son de flujo continuo y de doble tubuladura. Entonces, acá en este grafiquito vemos la respiración normal nuestra, ¿sí? Cuando ponemos un CPAP, lo que hacemos es aumentar esta presión positiva al final de la expiración y la respiración va a ser en esta, digamos, si le seteamos 10, va a ser acá. Si agregamos un B-level, además le agregamos una presión inspiratoria y el paciente vuelve a bajar en la expiración a la EPAP o PIP. Y esto es una diferencia de concepto, es decir, porque a veces uno le dice presión inspiratoria o IPAP
y otras veces se le llama presión soporte. Por ejemplo, cuando hacemos BNI con el respirador, hablamos de una presión soporte y de una PIP, que son dos presiones separadas que uno setea. Que ¿sí? se suman. Que se suman, o sea, acá tenemos la PIP y le sumamos la presión inspiratoria, ¿sí? O sea, yo cuando seteo ahí, cuando pongo soporte, ven que dice 12 y dice 10 de PIB. Eso significa que esto es 10 y esto es en realidad 22. O sea, desde acá es 22, pero desde la PIB es 12. Así setea uno en los sistemas de flujo intermitente en los respiradores. Y cuando uno setea en un sistema de flujo continuo, que ahora les digo la diferencia, pone directamente 22 y esto es la sumatoria de las dos presiones. Es una cuestión terminológica, digamos, ¿no? La diferencia real de un sistema y el otro tiene que ver con ciertas cuestiones, ¿cómo decirle?, de interfaz, pero con tubuladuras. Los sistemas de flujo continuo tienen un solo tubo por el que el aire va y viene. Entonces te van a decir, ¿qué está diciendo este? El mismo aire que exhala lo va a reinhalar, va a inhalar CO2, no. Tienen en la máscara un agujerito que se llama válvula de escape, o popularmente conocido como whisper, donde cuando uno exhala, el flujo exhalatorio choca con la presión, con la PIP, y permite que el aire salga por ahí. Entonces siempre hay un grado de reinhalación de dióxido de carbono que digamos, es lo que admite el sistema. En un sistema de flujo intermitente hay una tubuladura por la que viene y otra por la que va. Entonces no necesito whisper, es un sistema cerrado que normalmente logra presiones mayores. El sistema abierto con un whisper, muchas veces durante el ciclo inspiratorio la presión cae a cero. No me garantiza mantener 5 de PIB, por ejemplo, todo el ciclo, porque es un sistema cerrado. Por eso muchas veces el sistema de CPAP de pared sirve y a veces no alcanza y hay que hacerle BNI con el respirador para poder hacer un sistema completo cerrado y que el aire venga por una tubuladora y se vaya por la otra y no se pierda presión por ningún lado. Eso es muy importante porque muchas veces enfermería ve que fuga el aire por ahí, por el whisper de la máscara. La cara que les hago. ¿Qué van a hacer? Tapan esa salida de aire. Eso no hay que hacerlo. Porque ¿sí? no tiene por dónde salir el aire. Exacto. Entonces, cuando es un sistema de flujo continuo, el aire tiene que salir por algún lado. Cuando son dos tubuladuras, ahí digamos que conocer la máscara. Después se las vamos a mostrar en el práctico, pero si tengo una máscara con whisper, la tengo que usar en un sistema de flujo continuo. Si la uso en un sistema de flujo intermitente, la tengo que tapar. Ahí la adaptamos, ¿sí? porque lo hacemos también. Lo hemos hecho también. Y si no, a la inversa, digamos, cuando quiero pasar. El tema es no se puede usar una máscara que no tenga whisper en un sistema de flujo continuo, porque no tiene por dónde salir el aire. De paciente se asfixia, no le vamos a hacer un agujero. O sea, si el equipo que vamos a usar tiene una sola manguera, ¿sí? La mascarita tiene que tener el agujerito para que salga el aire. ¿sí? Si usamos un equipo con dos mangueras, una donde entra el aire y otra donde sale, la mascarita sellado. Tiene que estar sellada. ¿sí? O sea, no tiene que haber fuga de aire por ningún lado. Eso tenemos los dos ejemplos para que vean en el práctico, después se van a dar cuenta viéndolo, por eso no pusimos fotos ni nada, pues después lo van a... Bueno, ¿se entiende? ¿O los estamos mareando? Hablen. Porque ni siquiera las caras le vemos, excepto la de Joaquín. Sí, se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? Enrique. Bueno. Sí. Bueno, bien. Enrique va entendiendo, los otros como 25, es incierto. Bueno, estos datos son bastante importantes, digamos. La ventilación no invasiva no se puede usar en forma continua por periodos mayores de 24 a 48 horas. Es decir, que el paciente que está dependiente de la BNI debe ser pasado al ARM directamente, a la ventilación invasiva. Se terminan broncoaspirando, digamos, no va, esos pacientes se terminan agotando, ese es el sustento, no es que uno pone el cronómetro y dice, bueno, está llegando a 48 horas, lo ventilamos. Paciente que no tolera que uno le saque la BNI para poder alimentarse, tomar agua y demás, necesita estar conectado al respirador. Pará, César. Esa es la ventaja que tiene el
¿Cómo Se indica? cortó. Respecto a la BNI, No se entendió. esa es la ventaja que tiene el casco Helmet con respecto a la No, es lo Total mismo. Face, Es lo que mismo, puede Enrique. alimentar el paciente. Sí, pero es lo mismo porque la verdad que alimentarse con toda esa presión Con presión positiva, positiva. se infla el estómago, va a precipitar un reflejo nauseoso. No creo que sea muy lindo vomitar adentro del casco ese. La verdad que DNI continua no va, digamos. Intubalo. Ya te vas a ir dando cuenta cuando estás haciendo muy largo la DNI, lo estás pateando y pateando y pateando. Es lo como decía antes, le va a aumentar la mortalidad porque no anda. Es una maniobra kinésica, no es un modo ventilatorio. César, creo que querías preguntar algo, levantaste la mano. Sí, Dale. sí. El tema de la intermitencia. ¿Cómo delimitás vos la intermitencia de una BNI en cuanto a, por ejemplo, se la sacás para comer y lo tolera, fijas vos los tiempos en el día? ¿Me entendés? Como que, Buenísima pregunta. ¿qué sería para vos una intermitencia de la BNI? Porque por ahí hemos tenido pacientes más de 48 horas, más ahora con el COVID, Lo cuento. y te los bancás, y los esperás, y los esperás. Entonces ya Mirá. sé que es un capítulo aparte, No, pero, seguro. pero bueno. Sí, el COVID nos sacó de todas las reglas. Mirá, está buena la Claro. pregunta. Está buena la pregunta porque uno debería, creo que esto hay un poquito más adelante también, ¿no? Uno debería distinguir las situaciones donde uno hace la BNI medio a demanda y donde la hace de una manera medio electiva o semi-electiva. Una cosa es que te voy a plantear dos escenarios distintos y entre medio, es medio artesanal esto, digamos, un poco del ojo del que lo está haciendo, ¿sí? La experiencia del que lo está haciendo. Pero una cosa es que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los pacientes COVID, una cosa es que uno vea que el paciente se viene cayendo progresivamente la saturación y me llega ya con máscara con reservorio 91, 92 y diga, che, este va para atrás, vamos a empezar a hacerle BNI. Entonces ese paciente vos le programas un esquema como un tratamiento kinésico. Si, bueno, le hacemos 3, 4 veces por día sesiones de 20 minutos a media hora, por ejemplo. Entonces vos ves que ese paciente, vos le pones la BNI, lo reclutás, empieza a mejorar la saturación, mejora todo, mejora la mecánica, lo que sea, y en un determinado momento lo empezás a espaciar después, ¿sí? Pero por ahí entre periodo y periodo se te empieza a caer la oxigenación y vos ya con eso definís la intermitencia, decís, che, le pongo la BNI, se la saco y me aguanta 3 horitas y se me empieza a caer. Bueno, ahí se lo pongo otra vez. Después está el otro paciente que vos le ponés la BNI, lo tenés todo el tiempo ahí y cuando se la sacás se te cae enseguida. Entonces, y te aguanta un ratito para comer, entre medio todos los grises, el que necesita mucho, el que necesita un ratito, o vos lo definís medio electivamente para que no se te vaya pinchando. No hay reglas, no hay una regla concreta. Si la BNI continua, no, digamos, y depende de la patología de la que venga también el paciente, pero en general, aquel que ya tiene la indicación, cuanto más la uses es mejor, en tanto y en cuanto no interrumpa el resto de las actividades. ¿Sí? Y Claro. hay una cuestión más. En general, el paciente que necesita la BNI se adapta bárbaro a los tiempos que vos la usás. ¿A qué voy con esto? Exacto. El tipo está muy agitado. Le ponés la BNI, se acomoda bárbaro. ¿Sí? Se la sacás y por ahí no le gusta mucho y se lo está necesitando mucho. Hay muchos pacientes que vos se la pones, mejoran y cuando ya mejoró la saturación, mejora todo, por ahí a los 20 minutos no la aguanta más y te pide que se la saque porque le molesta. Porque ya no la necesita tanto. Entonces, ahí el mismo paciente te define un poco el tiempo que la necesita y la intermitencia. Por ejemplo, los edemas Claro. agudos de pulmón suelen responder rapidísimo. No, tal cual. Eso es un cuadro de media hora, una hora capaz Claro. y se lo sacaste. Pero, Se lo pero sacaste. Y en el bueno, momento que le resolvés el edema agudo de pulmón le empieza a molestar la BNI. exactamente. Y- Pero ponele, en el caso este de los COVID, que por ejemplo vos definís el ingreso a la terapia a un paciente que está desaturando, decidiste la BNI como medida inicial para evitar la intubación de una, porque el paciente ves que responde, anda bien, pero no sé si, por ejemplo, con ese paciente yo me arriesgaría a decir, se lo pongo 2 horas y se lo saco. Yo al revés, lo mantendría más tiempo al principio, las primeras 24 horas, ponele, y después al día siguiente empiezo a probar a ver si Está se lo bien. dejo un rato más después de que comió, si como que es más artesanal como vos decías, pero te preguntaba por si había algo más establecido o algo concreto. No, y sobre todo en los COVID, que sabemos que el resultado de conectarlos al respirador, o sea, de Desastre. intubarlos, es desastroso. Uno por ahí, Por ahí sí en estos. espera hasta la última consecuencia. última decir, che, consecuencia. realmente este no va y no va y no va. Qué sé yo, te pongo un ejemplo el que intubamos hoy a la mañana.
Era un paciente que había arrancado bien con la BNI, llegaba a 96-97% de saturación, después iban pasando las horas y se iba poniendo cada vez más taquipneico, y hoy a la mañana ya estaba con la fiebre muy alta, no había manera de sacarle la BNI, y llegaba a 91-92% de saturación. Ya la tenía puesta continua en las últimas 24 horas. Yo no esperé 48 horas, porque ya no tenía ningún sentido. Ya me estaba dando cuenta que lo único que estaba haciendo era demorar lo inexorable, lo inevitable, y por ende, la verdad que era ponerlo más riesgo al paciente. Bueno, sí, importante, entonces no debe usarse en pacientes con deterioro del sensorio, porque siempre hay riesgo de broncoaspiración. Y también lo podemos utilizar como una estrategia de weaning o como una medida de rescate, ¿sí? Ahora ya vamos a ver un poquito la BNI asociada al weaning. El mayor beneficio de la BNI está asociado a esos 3 grupos de pacientes: insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, exacerbación de POC y neutropénicos. Bueno, como les decía recién, esos 3 tienen un alto nivel de evidencia para usar la BNI. Y después se usa en otras ocasiones ya con un nivel de evidencia más bajo, que es en la falla de la extubación, un paciente que lo extubamos y falla, por ahí antes de reintubarlo, primero probamos con la BNI. La falla respiratoria hipoxémica, el posoperatorio, en el asma, o en los pacientes que decidimos no intubar, ¿sí? O sea, pacientes que no son complejizables por tal motivo, usamos la BNI. Como medida paliativa muchas veces incluso, como para no invadirlos y mejorarle un poco la insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces la BNI ahora vamos a ver un poquito en cada una de las cuestiones. En EPOC es la intervención de primera línea, ¿sí? Siempre y cuando antes de que se instale una acidosis severa. ¿Cuáles son los resultados de la BNI en EPOC? Primero, que nos reduce la tasa de intubación, tenemos menores fallas en el tratamiento global, menor mortalidad y una recuperación más rápida. En el edema agudo de pulmón podemos usar cualquiera de las 2 modalidades, como decíamos antes, solo el CPAP, que era ponerle la presión positiva al final de la expiración, o usar los modos de B-Level. Nos va a reducir la mortalidad en relación al tratamiento médico estándar. Bueno, las 2 son eficaces y el uso del CPAP, ¿sí? Es recomendable porque tiene un bajo costo y es muy simple de usar, ¿sí? Lo que decíamos antes, los CPAP de pared que tenemos. Acá el secreto, como en, es una buena opción. Como en el fallo de la extubación, es corregir la causa que lo pone en insuficiencia respiratoria rápido. La BNI me permite un poco comprar tiempo, digamos, ¿no? Bueno. No, lo que iba es eso. Digamos, yo si le pongo la BNI al paciente con edema agudo de pulmón, le va a andar bárbaro en un segundo. Pero si no hago más nada que eso, cuando se la saco, se pone otra vez en edema agudo de pulmón porque se restablece el desbalance de presión, digamos. Yo le pongo presión positiva, le disminuyo el retorno venoso, le disminuyo todos los fenómenos congestivos, le bajo la presión arterial, le bajo la poscarga, no importa todo el mecanismo fisiopatológico, pero está bárbaro. Si no le paso los diuréticos, le pongo los vasodilatadores y demás, cuando se lo saque estamos otra vez en la misma. Y con la falla post-extubación pasa lo mismo. Digamos, si el paciente falla, por fatiga muscular porque no estaba para extubarlo, hay que reintubarlo. Si falla porque, no sé, y se puso hipertenso, porque, no sé, tuvo dolor. El dolor se puso hipertenso y se edema de pulmón. O telectación. O telectación. Bueno, yo ahí zafo, pero digamos, siempre tiene, acá el secreto es que aquello que lo lleva a la falla respiratoria pueda ser corregido farmacológicamente o como sea, rápido y poder volver a la situación anterior. O sea, no vamos a sacar antes del respirador un paciente y le decimos, total, le hacemos BNI. Eso falló. Sí. Eso no sirve. O sea, el paciente tiene que salir del respirador cuando es el momento justo. Bueno, y es lo que decíamos recién, entonces la indicación es controvertida, ¿sí? No vamos a usar la BNI para tratar de sacar al paciente del respirador. Es lo mismo de lo que hablábamos al principio, digamos, si el paciente tiene indicación de ventilación mecánica invasiva, la tiene. Si yo le pongo BNI, le aumenta la mortalidad.
este paciente, si yo lo saco antes de tiempo, todavía tiene indicación de ventilación mecánica, y sacarlo y ponerle BNI es aumentar la Va a mortalidad. fallar. Es exactamente lo mismo. Eso, no hay mucho más para decir en relación a eso. La BNI en inmunosuprimidos, ¿sí? Esto también es una indicación con evidencia alta. ¿Por qué? Porque los pacientes, por ejemplo, neutropénicos, febriles, que uno los intuba y los conecta al respirador, tienen entre el 90 y el 100% de mortalidad. Entonces, la BNI es una indicación para tratar de evitar que lleguen al respirador, ¿sí? Neutropénicos, o sea, patologías como las hemáticas, hematológicas, el SIDA, los trasplantes de órganos sólidos, o de médula ósea, o sea, todos pacientes inmunosuprimidos, es preferible no invadirlos y empezar con medidas no invasivas como es la BNI. Con eso disminuimos las tasas de intubación y la mortalidad en la falla respiratoria aguda. ¿Está? Otras indicaciones del uso de la BNI, pero ya con menos evidencia, son el distrés, ¿sí? Que no hay que retrasar obviamente el ingreso a la ventilación mecánica, se puede usar solo en el distrés leve, pero igualmente es controvertido. En los posquirúrgicos se usa especialmente para evitar las atelectasias posquirúrgicas en una cirugía torácica. También se usa mucho en las cirugías abdominales. Antes decíamos que no en las suturas altas del tubo gastrointestinal y demás, pero por ejemplo en las cirugías de bypass gástrica son muy útiles el uso del CPAP en el posoperatorio para evitar las atelectasias. Y en el asma, la verdad es que falta evidencia, ¿sí? No se ha encontrado mucha mejoría con el uso de la ventilación no invasiva en el asma. Bueno, entonces, ¿cómo seteamos la ventilación no invasiva en el respirador? ¿Sí? Vamos a elegir, depende del respirador, o el modo PSB o BNI. Y los parámetros a setear van a ser lo mismo que hablamos cuando hablamos de presión soporte, ¿sí? Vamos a setear una presión soporte, ¿sí? Que vamos a empezar con presiones bajas, principalmente hasta que el paciente se adapte a usar la BNI, y vamos a usar presiones que nos permitan un buen manejo de BT, ¿sí? O sea, vamos a ir monitorizando y ver cuánto moviliza de volumen el paciente para ver qué presión de soporte elegimos. Pero habitualmente iniciamos con esos valores, de 6 a 8. Después tenemos que elegir la fracción inspirada de oxígeno. Vamos a empezar con 30 o 40 y regular en base a la saturación que tenga el paciente. Si necesitamos fracciones inspiradas de oxígeno muy altas, habitualmente es indicación de ventilación mecánica. La PIP, O sea, eso significa que la falla respiratoria es muy es severa. muy severa y no como lo para, podemos claro, compensar para con la manejarlo ventilación. BNI. La PIP es otro de los parámetros que vamos a setear. Siempre empezamos con un basal de 3 a 5. Pero pacientes que necesitan una PIP muy elevada, con valores superiores a 8, también suele ser indicación de que necesiten conectarse al respirador y no usar solo BNI. En los pacientes que usamos la modalidad de CPAP, lo único que vamos a setear son estas dos, o sea, la PIP y la fracción inspirada. Esta, que es la presión soporte, no va a estar. Ojo con una cosa. Cuando tienen respirador, fíjense que dice modo soporte o BNI. Traten siempre de hacer BNI con respiradores que tienen modalidad BNI. Porque cuando uno usa la modalidad, hay ventiladores viejos, por ejemplo, en los Neumovent Graph clásicos, César, vos que por eso estás en las terapias, ya ahora compraron algunos nuevos, pero por ejemplo, esos Neumovent, que hay muchos de esos por todos lados, después les voy a mostrar alguna foto. Ese respirador no tiene modo BNI, pero uno decide, bueno, lo pongo en presión soporte y le pongo un soporte y una PIP. Fantástico. Fantástico mientras uno mira al paciente. Porque si el paciente en algún momento deja de respirar
o empieza a fugar mucho, el ventilador esa fuga va a responder saliendo con una modalidad controlada, con una presión control o con un volumen control. Y cuando el paciente respire, no va a volver a la modalidad BNI, ¿sí? Que es lo que suelen hacer los respiradores que sí tienen BNI. Tener el backup de las otras modalidades, pero cuando el paciente inspira, detecta y vuelve a la modalidad BNI. Al no volver, van a terminar ventilando con una modalidad para un paciente, una modalidad para un paciente intubado, a un paciente con una máscara de BNI. Y es un desastre, ¿sí? Porque es súper asincrónico, aumenta el riesgo de broncoaspiración muchísimo, no está pensado para eso, no compensa las fugas, no está pensado para eso. Tengan ojo con eso. Lo pueden usar, pero mírenlo al paciente porque si con esto no anda, les puede quedar seteado accidentalmente en una modalidad asistido controlada que no corresponde. Esto es todo asistido. Bueno, y acá vamos a ver un poquito cómo es el protocolo para iniciar la ventilación no invasiva. Primero, obviamente, es confirmar la indicación de que el paciente puede ser conectado a la BNI y excluir a todos los pacientes que tienen contraindicaciones. Vamos a elegir el respirador adecuado, lo que decía Gaby recién, que no todos tienen la modalidad para hacer ventilación no invasiva. Es importantísimo explicarle al paciente en qué consiste la ventilación no invasiva, qué es lo que va a sentir, cómo nos vamos a manejar, en qué consta, ¿sí? Porque obviamente poner una macarita que le va a tirar el aire con presión no es simpático para nadie, entonces es importante que el paciente conozca cómo es la técnica. Lo primero siempre es colocar al paciente en posición semisentada, 45 grados, vamos a monitorizar la frecuencia respiratoria y la saturación. Vamos a tratar de seleccionar la mascarilla que mejor le queda al paciente, ¿sí? Recuerden que lo que decía Gaby, que no siempre, o sea, la máscara adapta bien a la cara de los pacientes, ¿sí? Un paciente a lo mejor narigón no le queda bien una máscara, hay otros que tienen la carita chiquitita y las máscaras le quedan grandes y les empieza a fugar para todos lados. Entonces, dentro de las posibilidades que tenemos que buscar la que mejor se adapte a ese paciente. Siempre tratamos de iniciar con máscara oronasal y si no se adapta el paciente a esa, buscar otra interfase que se adapte mejor. Tenemos que prender el respirador, establecer el programa que vamos a usar. Siempre vamos a tratar de empezar con presiones bajas hasta que el paciente se adapte a la BNI y después vamos a ir subiendo la presión hasta que consigamos los valores que nosotros queremos. Entonces, si es BiPAP, vamos a empezar con una IPAP de 8, una EPAP de 4, con esa frecuencia respiratoria de backup, o sea, el paciente va a manejar la frecuencia respiratoria. Si baja de esa cantidad, el equipo va a mandar las respiraciones que faltan. Con la fracción inspirada de oxígeno que sea necesaria para mantener siempre una saturación por arriba de 90. Y si le ponemos un CPAP, empezamos con 5 de PIP, y lo mismo, la fracción inspirada siempre para mantener una saturación mayor de 90. Lo primero, antes de atarle la máscara al paciente, lo que vamos a hacer es apoyarla, ¿sí? Se necesitan 2 personas para hacer esto. Siempre, sí, casi siempre. Hasta que el paciente se adapte a usarla, casi siempre se necesita de 2 personas. Aplicás primero la máscara sobre la cara, sin fijarla con el arnés, hasta que el paciente se acostumbre a usarla, se sienta cómodo con la máscara y se sincronice con el respirador. Siempre hay que tratar de, si usamos una máscara oronasal, proteger el puente de la nariz, que suele ser el lugar donde más lesiones cutáneas se producen. Y una hay vez, algunas máscaras que ya vienen con un hidrocoloide. Sí, la mayoría tienen. Son siliconadas y demás. ¿Por qué les digo? Porque a alguien parece que le ocurre poner una gasa. La gasa lastima igual y además fuga por todos lados la máscara. Sí, pero vienen unos parches para eso o las máscaras ya vienen con eso. La mayoría de las máscaras son siliconadas y demás, pero igualmente con el uso de los días,
que apoye siempre en el mismo lugar, y sobre todo los pacientes que están muy dependientes y que lo usan muchas horas al día, la piel se lastima igual y hacen las úlceras por presión. Entonces, una vez que el paciente se adapta al respirador, recién ahí atamos el arnés alrededor de la cara y tratamos de apretarlo para que no haya fugas, o sea, para que no haya pérdidas de aire ni para los ojos, ni para abajo de la boca, ni tampoco apretarla demasiado y que le genere lesiones a nivel de la piel. Una vez que arrancamos y que tenemos al paciente conectado, lo siguiente es ir manejando las presiones en el respirador hasta que consigamos los valores que queremos. O sea, vamos a ir subiendo la IPAP de 2 en 2 hasta que tengamos un volumen corriente adecuado, o sea, más de 7 mililitros kilo, que es lo ideal. Que tengamos al paciente con una frecuencia respiratoria menor de 25, que el paciente esté adaptado, que no esté compitiendo con el respirador, que no esté con uso de músculos accesorios y que esté cómodo y confortable. Siempre tenemos que evitar presiones inspiratorias mayores a 20 porque los pacientes no la toleran y aumenta el riesgo de distensión gástrica porque el paciente es como que tanta presión de aire va al estómago. Y después lo que tenemos que hacer es regular la EPAP de 2 en 2 también para que no ocurran respiraciones fallidas. Los pacientes que generan autopip, por ejemplo los EPOC, si nosotros les seteamos una PIP más baja de la que necesitan hacer un esfuerzo inspiratorio muy grande para que el respirador largue la presión. Entonces eso a veces hace que tengan una mala adaptación a la BNI. En ese caso lo que tenemos que hacer es ir subiendo la PIP hasta que el paciente se adapta. No sé, después lo vamos a ver bien en la clase de obstrucción al flujo aéreo, porque es un concepto medio complejo de entender, el tema de setear la misma PIP extrínseca que la PIP total que tiene el paciente, o sea que la PIP intrínseca en realidad que está sumada a ese, pero no importa, después lo vamos a ver bien en la clase de obstrucción al flujo. Es para evitar una sincronía que vimos la vez pasada, que es el trigger inefectivo, pero no importa, quédense con eso nomás, digamos, aunque va a ayudar a que gatille mejor el paciente cuando uno le ponga la PIP adecuada. Y la PIP uno la setea también en, digamos, acorde a la oxigenación del paciente, ¿no? En general, los pacientes más hipoxémicos necesitan más PIP con un cierto techo, por supuesto, porque ya si necesitan mucha PIP, ya uno le tiene que establecer un sistema cerrado con un tubo. Bueno, tenemos que ajustar la FIO2, como decíamos antes, y siempre activar las alarmas para estar atento a los cambios o las cosas que puedan surgir mediante la ventilación no invasiva. Bueno, lo que decía Gaby recién, que si el paciente está muy hipoxémico, vamos a ir aumentando la EPAP o la PIP, siempre logrando tener una saturación mayor de 90. Si vemos que necesita una PIP muy elevada, ya eso es indicación de pasar a la intubación. Si tenemos un paciente hipercápnico, lo que tenemos que subir es la IPAP, o sea, para hacer que el paciente ventile más hasta normalizar el pH. Yo les hago una pregunta. Si uno tuviera que hacer una correlación entre los valores de gases arteriales y la IPAP y la EPAP, o la presión soporte y la PIP, ¿cuál está relacionado con cuál? Con la CO2 o la PO2, decís vos. Claro. ¿Alguien? Y es que una sería que es para ventilar y otra serviría para generar el intercambio de gases. ¿Cuál es cuál? La PIP para ventilar y la presión soporte para que el aire y el flujo lleven el oxígeno hasta el alveolo. Es lo mismo eso. Eso es lo mismo que ventilar. Vamos de vuelta, trata de explicarlo mejor, porque yo creo que lo sabés, pero te enredaste en la explicación. ¿Cómo era la pregunta?
La PIP sería para el intercambio. Ahí está. Ahí está. Sí. La vueltita de tuerca que te faltaba, Gabriel. Es así. Ah. Con la PIP yo mejoro el intercambio gaseoso. La Porque oxigenación. logro reclutamiento alveolar. Con la presión soporte, aumento la ventilación alveolar. O sea, Bien. si yo quiero lavar CO2 porque es un paciente hipercápnico, necesito que el paciente ventile más, entonces voy a subir las presiones de soporte. ¿Sí? Si es un Claro. paciente que está hipoxémico, que necesito reclutar, voy a subir la PIP. Vamos. Exacto. O sea, la presión soporte, junto con el volumen minuto respiratorio, va de la mano de la CO2, la PIP va de la mano de la PO2 y la PAFI, si quieren. Dale. Bueno, siempre hay que tratar de preguntarle al paciente por las necesidades, a ver si está cómodo, si no. Tengan en cuenta que el paciente esto le puede generar, por ejemplo, mucha sed, porque le seca la boca y demás, entonces hay veces que les empieza a generar una incomodidad, entonces hay que estar atento a las complicaciones o dificultades que pueda tener el paciente que está conectado a la BNI. Bueno, es importante la gasometría arterial, como decíamos, para ir ajustando los parámetros. Esto es lo mismo que cuando uno conecta al paciente, o sea, que intuba y lo conecta a ventilación mecánica. Y si no tenemos una buena respuesta en 2 a 4 horas después de colocarlo en la BNI, siempre tenemos que volver a pensar en si no es necesario que el paciente esté intubado y conectado al ventilador. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que monitorizar en el paciente que está con BNI? Esto es lo mismo, digamos, que en el respirador, solo que agregamos algunas cositas, como fugas, sobre todo de la máscara, ¿sí? Que a veces que el paciente está medio inquieto y la máscara se le corrió y empieza a alargar aire para todos lados, y el paciente se desadapta. Tenemos que ver obviamente cómo respira, porque el paciente va a ventilar solo. Entonces, si se agota, si empieza con mala mecánica, con mucho esfuerzo muscular, tenemos que vigilarlo. Cómo está el nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Que no se nos deprima a nivel del sensorio. Obviamente las curvas del respirador, y tenemos que hacer el monitoreo gasométrico, saturación, pH y CO2, para ver cómo estamos ventilando y oxigenando al paciente. ¿Cuáles son los efectos adversos y complicaciones? Bueno, después lo van leyendo, pero en realidad lo más importante son los relacionados a la máscara, ¿sí? Que se lastime la piel, que les genere eritema, a veces se ponen muy colorados y demás, a veces se les lastiman hasta las orejas del apoyar de los arnés para sostenerlas, relacionadas después a la presión o el flujo, que la sequedad que le decía, de la boca, de la nariz, a veces le genera mucha obstrucción nasal también, se distienden la panza, a veces le genera, por esa misma congestión, dolores de oído, y obviamente las complicaciones mayores que debemos evitar, y por eso es importante elegir el paciente que va a la BNI, es la broncoaspiración, ¿sí? Que puede pasar que a veces empiecen con vómitos con la máscara y se broncoaspiran. Y obviamente, bueno. Que ni siquiera del vómito, a veces el mismo lago orofaríngeo que se forma en un paciente que no deglute por deterioro del sensorio, con la presión uno lo manda para la vía aérea y termina con la neumonía aspirativa. Y obviamente también tenemos lesiones por barotrauma y demás como mucho menor. Bueno, y esto, ¿cuándo va a fracasar la BNI? Y por lo general cuando le indicamos mal. Sí. Eso es. O cuando la extendemos más de lo necesario. Exacto. A veces, por ejemplo, como decíamos antes con los pacientes COVID, a veces lo extendemos más de lo necesario y sabemos que fracasa. Pero bueno, no sé si algo más va a ver. Y lo que pasa es que también fracasa lo otro, entonces es como exacto. que... Claro. es perdido por perdido. A veces, qué sé yo, es complicado.
Sí, Tal cual. es muy complicado encontrarle el punto. Hoy, sí, hoy nosotros medio que se lo hemos encontrado, pero nos ha pasado de intubar precozmente pacientes basándose, digamos, uno en lo que aprendió históricamente, decir, no, mirá, 48 horas con BNI, listo, basta, no va más, se va a broncoaspirar, vamos a intubarlo, y después darse cuenta que no estaba tan hipoxémico, y que después sacarlo es dificilísimo, y se empiezan a aparecer las complicaciones del paciente ventilado crónico, que no las hubiese tenido, bueno, uno nunca sabe qué hubiese pasado. Como a la inversa hemos extendido los periodos de BNI, y después te preguntaron nosotros, che, no lo habremos llevado más allá y demoramos la intubación y ahora le va... Bueno, tampoco lo sabemos, digamos, ¿no? Pero acá esto tuvimos que recorrer esta curva de aprendizaje de una manera medio incómoda, y eso hace que, bueno, que a veces uno tenga que buscarle el punto justo nuevamente en esta patología, que es, yo personalmente pienso, ir viéndolo minuto a minuto y ver un poco más la tendencia y el comportamiento día tras día del paciente, que agarrarse de un poco de los indicadores rígidos y clásicos, ¿no? En general, hay pacientes que uno los ve que día tras día están peor, ese paciente termina ventilado. Hay pacientes que uno ve que llega un acné o una meseta, y más allá de que esté feo y muy dependiente de la BNI todos los días, no sigue empeorando. Entonces por ahí ese paciente uno le da un poco más de margen, porque algunos ratos al día le puede ir sacando la BNI para que coma o demás. Por ahí va comprando tiempo con el decúbito pro, no me estamos metiendo mucho en eso, ¿no? Pero con todas esas herramientas uno va tratando de evitar que no llegue al respirador, en estos casos estoy hablando. Y bueno, y así le vamos buscando la vuelta, digamos, ¿no? Pero no es fácil y requiere de estar muy atento y de adquirir cierta sensibilidad que uno lamentablemente la adquiere, a veces le diría casi cometiendo errores, ¿no? Sí, en este caso la verdad es que es tan malo el pronóstico asociado a la ventilación, o sea, intubar al paciente en el COVID sabemos que es catastrófico, entonces por ahí extendemos un poco más el uso de la BNI con la esperanza de que arranquen, que empiecen a mejorar, y muchas veces lo vemos. Y ya hay bastante, hay 2 o 3 pacientes que hemos sacado así, que todos los días nos preguntamos, che, lo ventilamos, y nos miramos y no sabemos qué hacer. Bueno, vamos a esperarlo un poquito más. Y por ahí vamos, bueno, preparemos para intubarlo, y lo miramos que respira un poco mejor, que mejoró la oxigenación. No, bueno, vamos a esperar. Y estamos ahí siempre en ese límite, que no sabemos cuándo intubarlo y cuándo no. Y bueno, y a veces nos ha ido bien con eso. Hay cierto consenso, ya que nos fuimos para ahí, ya hoy en día hay cierto consenso de que la BNI es una de las herramientas más útiles, digamos, en esta patología, con muchísimo mayor certeza que un montón de cosas que todavía andan dando vuelta en el terreno de lo experimental, y tenemos dudas. Bueno, la verdad que la BNI se ha utilizado por todos lados en el mundo. Con el tema de la aerosolización se le ha puesto un estigma que no creo que sea real, y no está demostrado que así lo sea, pero es una herramienta extraordinaria, digamos, ¿no? Todos los que, bueno, ¿a quién está en la charla? Está Yamila, está Pablo, bueno, está Mariana, que se sumó después, gente que no lo estamos queriendo convencer, sino que lo ha visto, lo ha visto suceder, y lo ha visto suceder con un gran grado de convicción, además del respaldo científico, no solo desde lo empírico, desde lo que uno observa. ¿Dudas? Otras que tengan de la temática. Es muy importante, realmente es una herramienta fundamental, que todo aquel que entra en una terapia, y a veces incluso fuera de las terapias, lo sepa usar. Hoy en día se está empezando a hacer BNI en la sala de internación general y sistemas con cánula de alto flujo, porque al no haber camas en las terapias intensivas, y eso lo tiene que usar el que está ahí, digamos. Pablo puede dar cuenta también de eso, que estuvimos haciendo, y bueno, y Franco también, estuvimos haciendo BNI en la sala, también con muy buenos resultados, ¿no? Así que es una... Incluso, bueno, sí. perdón, Gaby, incluso con lo que decías vos, con el tema del CPAP de pared, que lo estamos usando en la sala, tienen muy buenos resultados, sobre todo en estos pacientes COVID que de un día para el otro bajan 3-4 puntos así estrepitosamente la saturación. Con el CPAP de pared, la verdad, se ha ahorrado un montón de la circulación de subir el paciente para la terapia, para hacerle BNI. O sea, claro. Fantástico. El CPAP de pared, sinceramente, si lo pueden adquirir, no te digo para un living, sino para una clínica, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero, ¿y cuánto tiempo lo hacemos en la sala? ¿Cuánto lo hacemos en el paciente? Eso, igual, la misma indicación que BNI, se hace 20 minutos, ciclos de 20 minutos, media hora, 3-4 veces al día.
se evalúa, exactamente. El primer caso que lo usamos realmente nos sorprendimos todos, digamos, uno ya conociendo la herramienta, un paciente que estábamos para subir la terapia y casi que ventilarlo, si Sí. no alcanzaba con nada, y con esto en Que 2 o no 3 lo días... hicimos por la edad un poco también, Sí, porque sí, era sí. Peri 90 y dijimos, bueno, La chance que tiene la BNI le fue re bien, Y le fue re bien. re bien. ¿Alguien más? Vieron que yo les quiero vender la BNI a toda costa porque es extraordinaria. ¿Alguna duda? César, ¿cómo te está yendo a vos convenciendo a la gente de la BNI? Yo a mí me costó mucho. Allá en la terapia del Sanatorio Castelli estaba todo el mundo muy acostumbrado a no usarla, digamos. Y No, la estamos usando, bien. Ahora tenemos 2 pacientes con PNI en la terapia, que subieron ayer y hoy, digamos, y por el momento bien. Ambos se adaptaron bien, ambos lo toleraron muy bien, mejoraron y bueno, estamos en eso. bien, bien. Bueno. Y no, en el último tiempo no. Estos 2, otros no, han tenido que ir directo a respirador y con las consecuencias sabidas. Sí, sí. ¿Alguno más que quiera preguntar algo, alguna duda de la clase, de si quedó claro más o menos cómo se setea, qué rol cumple, la funcionalidad, la utilidad? ¿Alguno se puso una máscara de BNI alguna vez? Si alguno se puso, dígame. Ya lo vamos a hacer en el taller. Es raro. Cuando uno se lo pone empieza a entender un poco cómo funciona el sistema. Ayuda mucho a entender. Es más, uno se lo puede poner con PIP, puede ponérselo por supuesto después con soporte, y van a verla, desde ya que a uno le molesta porque uno la necesita, ¿sí? Pero para los pacientes que... Yo la probé. ¿Sí? ¿Viste Yo la probé, la probé. molesto que es? Y te deja, el probarla, lo que tiene que te deja entender bien cuándo es PIP y cuándo es presión soporte, porque es una cosa rara, sentirlo es más fácil de entenderlo después. Sí, sí. Así que está muy bueno probarlo. Con las limitaciones de que no nos vamos a andar compartiendo las máscaras porque nos vamos a andar contagiando cualquier cosa. Los que quieren probar después, alguno de cada grupo, la desinfectamos bien y alguna que no esté en uso, por supuesto, no de un paciente de COVID. Así que, bueno, no sé si no tienen ninguna inquietud más, si no aprovechen y pregunten. Ahí tenemos del taller tenemos 3 o 4 para mañana. Ahí había alguien más que se agregó. El viernes estamos completos. ¿Cómo se llama? El sábado tenemos 2 grupos ya. Enrique. Mañana. Claro, yo Mañana te sumás. mañana ya. Perfecto. Te anoto así ya estamos ahí. Sí, la gente que está ya en la clínica aprovecha y lo hace, ¿no? Por supuesto. Que de hecho, Julián, que estaba de guardia hoy, lo va a hacer también mañana, se queda para hacerlo, así que traten de prestar atención a esto y si no, nosotros no nos acordamos de algo, que vayamos recorriendo todo esto mismo que vimos en las clases. Y los demás, bueno, si los que les interese, vayan mandando después del grupo y nos vamos a organizar. Bueno, gente, si no hay ninguna otra inquietud, cerramos acá. Nos vemos el miércoles con la próxima clase. Un saludo grande para todos.